Capítulo 1. La prueba. Mash siempre había creído en la simplicidad de la vida. Despertarse, ir al trabajo, volver a casa, repetir. Había un ritmo reconfortante en sus días, como el latido constante de un corazón que nunca se detiene. Pero todo eso cambió el momento en que entró en la habitación 312. Era una fría mañana de martes, de esas en las que la niebla se aferra demasiado tiempo, impidiendo que el sol se haga paso. Mash entró al edificio, el peso de su maletín le encorvaba el hombro, y el zumbido monótono de las luces fluorescentes sobre su cabeza le provocaba dolor de cabeza. Había recorrido esos pasillos durante años, trabajando en un empleo que le pagaba las cuentas, pero que no despertaba ninguna pasión en él. Sin embargo, le gustaba así. Estabilidad. Previsibilidad. Pero había algo diferente en la habitación 312. No tenía razón alguna para estar allí, ni para estar involucrado. Y aún así, allí estaba, frente a una puerta de hierro pesada sin señal alguna que indicara lo que había dentro. Mash había recibido la invitación la noche anterior, un correo con una hora y un lugar, sin explicación alguna, solo una instrucción: llegar exactamente a las 8:00 am. Llegas tarde, dijo una voz desde atrás. Mash se giró, sorprendido. Un hombre de traje oscuro, con el rostro inexpresivo, estaba a pocos pasos de distancia, como si hubiera aparecido de la nada. Sus ojos eran duros, implacables, como los de un depredador esperando a su presa. Mash dio un paso atrás, sin saber cómo responder. Lo siento, yo. Debes estar dentro, interrumpió el hombre, con tono cortante. Mash sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La puerta de la habitación 312 se abrió con un crujido bajo, como si hubiera estado esperando por él. El hombre no se movió, solo le indicó que entrara. Sin más opción, Mash dio un paso hacia adentro. La habitación estaba oscura, iluminada tenuemente por algunas luces dispersas que proyectaban largas sombras sobre las paredes. El aire estaba impregnado por un olor a algo rancio, como si no se hubiera ventilado en años. En el centro de la habitación había una larga mesa de madera, su superficie rayada y desgastada, como si hubiera pasado por innumerables reuniones, ninguna de las cuales había terminado bien. En la cabecera de la mesa se encontraba una mujer, con una mirada intensa y centrada. Era de unos 30 y tantos años, con rasgos agudos, casi perfectos, como si un escultor los hubiera moldeado. Su postura era impecable, su espalda recta, como si estuviera preparando a un ejército para la batalla. Mash, dijo, su voz calmada pero firme, estábamos esperando por ti. Mash dudó antes de sentarse frente a ella, los nervios comenzando a invadirlo. La tensión en el aire era palpable, tan densa que casi podía saborearla en la lengua. Abrió la boca para hablar, pero no salieron palabras. Debes estar preguntándote por qué estás aquí, continuó ella, su mirada fija en él, como si pudiera leer cada pensamiento que cruzaba su mente. La respuesta es simple. Has sido elegido. Mash parpadeó. ¿Elegido? ¿Para qué? Abrió la boca para decir algo, pero ella levantó la mano. Antes de que preguntes, dijo, entrecerrando los ojos, te lo explicaremos todo. Pero primero, debes entender una cosa, esta es una prueba. Una prueba que determinará el curso de tu vida. Mash la miró fijamente. Esta era una locura. No había solicitado ninguna prueba. Solo era un tipo que había llegado a una reunión sencilla, y ahora se encontraba sentado en una habitación oscura con una extraña mujer que hablaba de pruebas que cambiarían su vida. La primera prueba es simple, dijo ella, su voz ahora más seria. Hay dos puertas detrás de ti, una lleva a la libertad. La otra lleva a otra cosa. Mash se giró, sus ojos buscando las dos puertas, idénticas en todos los aspectos. Ambas se destacaban del ambiente oscuro de la habitación, como si hubieran sido colocadas allí solo para él. Sintió como su pulso se aceleraba mientras se levantaba, la tensión en el aire aplastándolo con cada segundo que pasaba. La mujer no se movió, solo le hizo un gesto para que entrara. Tenemos 10 segundos para elegir, Mash, dijo ella. ¿Qué puerta abrirás? El corazón de Mash latía con fuerza en su pecho.
La habitación parecía cerrarse a su alrededor, las paredes presionando más cerca con cada segundo que pasaba. La mirada de la mujer estaba fija en él, su rostro inexpresivo, como si esperara que tomara la decisión equivocada. No tenía idea de lo que había detrás de esas puertas, pero de alguna manera sabía que cualquiera de ellas lo marcaría para siempre. Los segundos pasaban. Max permaneció inmóvil, su mente dando vueltas. Esto era real. Era algún tipo de prueba en la que lo había metido sin saberlo. O todo esto era un juego retorcido diseñado para romperlo. La mujer rompió sus pensamientos. Elige, Max, dijo. Ya no tienes más tiempo. Su mano se movió hacia la puerta de la izquierda, y cuando sus dedos tocaron el frío metal, una extraña sensación eléctrica recorrió su cuerpo. Capítulo 2. La elección. Max temblaba mientras sostenía el pomo de la puerta. Un zumbido en sus oídos ahogaba todo lo demás, excepto el latido frenético de su corazón. La decisión parecía demasiado grande, demasiado definitiva. ¿Qué había detrás de esa puerta? ¿Cómo podía saberlo? ¿Había alguna decisión correcta? Miró a la mujer, pero su expresión no había cambiado. Ella simplemente lo observaba, su mirada fija, como si la elección no le importara lo más mínimo. Era su prueba, su destino. Max tragó saliva, pero antes de que pudiera decir algo, la puerta se abrió con un crujido bajo. El aire de la habitación era frío, casi gélido, y el olor a moho y polvo llenó sus pulmones. Max dio un paso hacia adentro, y la puerta se cerró detrás de él con un golpe sordo. La habitación frente a él estaba vacía. Las paredes eran grises y sin adornos, y el suelo de concreto estaba cubierto de una capa de polvo. En el centro de la habitación había una sola silla. Nada más. Ni ventanas, ni decoraciones. Solo el eco de su respiración en un espacio vacío. Se acercó a la silla, dudando, sin saber qué hacer. Hola, dijo en voz baja, mirando a su alrededor, esperando alguna señal. Nada. El silencio lo envolvió, pesado, denso. Alguien intentó de nuevo, esta vez con un poco más de fuerza. Pero la habitación seguía igual de vacía. Al tocar la silla, una vibración sutil recorrió el suelo, y una luz azul pálida comenzó a brillar bajo el asiento. Max se apartó rápidamente, su corazón acelerado por la extraña sensación de que algo estaba a punto de suceder. La luz parpadeó, luego brilló con mayor intensidad, y finalmente una voz se oyó, distorsionada al principio, como si estuviera a través de un altavoz roto. Gradualmente, la voz se hizo más clara, hasta que se pudo entender con precisión. Max, dijo la voz, profunda y resonante, has entrado en la prueba. Bienvenido. Max se quedó en silencio, incapaz de reaccionar. ¿Qué era esto? Una especie de juego mental. No podía ser real. No podía estar pasando. No entiendes por qué estás aquí, continuó la voz. Es simple. Estás aquí para enfrentarte a ti mismo. Max respiró hondo, tratando de calmarse, pero el nerviosismo le recorría las venas. ¿Por qué? ¿Qué significa todo esto? La voz no respondió inmediatamente. En su lugar, la habitación comenzó a cambiar. Las paredes parecían disolverse, como si fuera niebla, y una calle familiar apareció frente a él. El sonido del tráfico, los murmullos de las personas, los edificios cercanos, todo estaba allí, pero había algo raro en el aire. La ciudad se veía distorsionada, como si estuviera atrapada en un sueño. Max dio un paso hacia adelante, y en ese instante, reconoció el lugar, la misma calle donde había tomado una de las decisiones más importantes de su vida, el lugar donde todo había cambiado. Una versión más joven de él mismo caminaba por la acera, mirando distraído al frente. Max se quedó parado, observándolo. Este era el día que había marcado un punto de inflexión en su vida, el día que había tomado una decisión que ahora deseaba poder deshacer. La misma versión de él, sin saberlo, iba a cruzarse con el futuro que Max había dejado atrás. ¿Qué pasa si no hubiera tomado esa decisión?, murmuró Max para sí mismo. ¿Qué habría sido diferente? La figura de su yo más joven se detuvo frente a una cafetería, y Max lo vio entrar.
Dentro, había una mujer esperando en una mesa. Era Laura, la chica con la que había compartido parte de su vida antes de que la dejara ir, cuando eligió seguir adelante, a pesar de los sentimientos. Mash tragó saliva. Podía escuchar sus propias palabras, las que le había dicho a Laura en esa cafetería, las que lo habían distanciado de ella para siempre. No soy el tipo de persona que necesitas, le había dicho. No estoy listo para esto. La escena pasó lentamente frente a sus ojos, como si fuera una película que Mash no pudiera detener. La conversación entre suyo más joven y Laura era casi imperceptible, pero aún podía escuchar las palabras que rompieron todo. Lo sé, había respondido Laura, su voz suave pero llena de tristeza. Pero, no puedes intentarlo. No te estoy pidiendo que seas perfecto, solo que estés conmigo. Mash observaba desde su posición, sintiendo una presión en el pecho. Estaba atrapado entre el pasado y el presente, sintiendo la angustia de lo que había perdido, de lo que podría haber sido. Lo dejé ir, murmuró Mash, sin poder evitarlo. Dejé que el miedo decidiera por mí. De repente, la escena se desvaneció, y Mash se encontró de nuevo en la habitación, con la silla frente a él. El aire estaba denso, como si algo hubiera cambiado, pero no sabía qué. Mash, la voz volvió a sonar, pero esta vez con un tono más grave. ¿Lo ves ahora? ¿Lo entiendes? Mash cerró los ojos por un momento, permitiendo que la angustia lo invadiera. Lo entiendo, susurró. Pero, ¿qué debo hacer con todo esto? El futuro no está escrito, dijo la voz. Puedes volver. Puedes cambiar lo que has hecho. Pero primero debes enfrentarte a ti mismo. Enfrentar la decisión que no tomaste. Mash respiró hondo, luchando por comprender lo que estaba pasando. Sabía lo que debía hacer, pero temía enfrentarse a las consecuencias. Capítulo 3. La decisión. Mash se encontraba de nuevo en la oscuridad. Las paredes grises de la habitación, que antes le parecían frías y vacías, ahora parecían presionarlo, cerrándose a su alrededor. El sonido de su respiración era lo único que llenaba el espacio, un ruido suave y rítmico que lo mantenía anclado a la realidad, pero también lo separaba de ella. Había algo extraño en este lugar. Algo que lo hacía sentir desconectado de sí mismo. ¿Qué debo hacer ahora?, murmuró Mash, su voz temblorosa. ¿Cómo puedo cambiar lo que hice? La voz, que había hablado desde las sombras, no tardó en responder. La respuesta está en ti, Mash. Siempre ha estado dentro de ti, has estado corriendo durante años, huyendo de la decisión que temías enfrentar. Mash cerró los ojos por un momento, intentando ordenar sus pensamientos. El miedo se apoderaba de él, como una niebla espesa que lo impedía ver con claridad. Sabía que, al final, todo se reducía a una sola cuestión: sería capaz de enfrentar sus miedos y dar el paso necesario para cambiar su destino. No puedo seguir corriendo, dijo, más para sí mismo que para la voz. Pero, ¿y si al enfrentarme a mi pasado, pierdo todo lo que he construido? La voz no respondió de inmediato. La habitación pareció hacerse más densa, el aire más pesado. Más podía sentir cómo la ansiedad se apoderaba de su cuerpo, cómo sus músculos se tensaban ante la incertidumbre de lo que vendría. Y sin embargo, sabía que no podía quedarse atrapado en el miedo. Tenía que elegir. De repente, la figura del hombre encapuchado apareció ante él, su presencia oscura y silenciosa como un presario. Sus ojos, dos pozos oscuros que reflejaban la desesperación de Mash, se clavaron en él. ¿Vas a seguir negando lo que eres?, la figura preguntó, su voz grave y resonante. ¿Vas a dejar que tus decisiones pasadas te definan para siempre? ¿O vas a reclamar tu poder y ser quien realmente eres? Mash sintió como si una ola de calor lo envolviera. Estaba harto de sentirse atrapado. Harto de que el miedo le controlara la vida. Había llegado el momento de tomar el control. Tomó una profunda respiración y, con una determinación renovada, se giró hacia el oscuro pasillo que se abría ante él. Sabía que esta vez no iba a dudar. No iba a volver atrás. El pasillo estaba lleno de puertas, pero una de ellas brillaba más que las demás. Era una puerta dorada, luminosa, que parecía invitarlo a cruzarla. La luz que emanaba de ella calentaba su piel,
dándole una sensación de esperanza y renovación. Mash dio un paso hacia adelante. Cada paso lo acercaba más a esa puerta. Y con cada paso, sentía que el peso del pasado se desvanecía un poco más. La luz lo envolvía, disipando la oscuridad que lo había acompañado durante tanto tiempo. Cuando llegó frente a la puerta dorada, Mash puso su mano sobre el pomo. La puerta se abrió suavemente con un crujido, como si estuviera esperando su toque. Este es el momento, dijo la voz, casi susurrando. El momento en que decides quién serás. Mash no dudó. No esta vez. Con el corazón latiendo con fuerza, cruzó el umbral de la puerta. De repente, la habitación a su alrededor cambió. El espacio se transformó en algo más cálido, más familiar. La luz dorada que había visto en la puerta ahora iluminaba un paisaje lleno de vida. Los edificios a lo lejos, el sonido de la ciudad, la brisa suave que tocaba su rostro, todo parecía tan real, tan tangible. Mash miró alrededor, sintiendo una sensación de paz que hacía tiempo no experimentaba. El peso de las decisiones pasadas ya no lo perseguía. Había dejado de huir, de temer, y eso lo había liberado. Al fondo, vio una figura que lo hacía detenerse. Era Laura, la mujer que había dejado atrás años atrás. Estaba allí, esperándolo, como si el tiempo nunca hubiera pasado. Laura lo miró con una mezcla de sorpresa y esperanza en sus ojos. Pensé que nunca volverías, dijo, su voz suave pero llena de emoción. Mash se acercó lentamente, su corazón latiendo con fuerza. Lo siento, dijo, su voz quebrada. Lo siento por no haberlo hecho antes. Lo siento por todo. Laura lo observó en silencio, pero su expresión se suavizó. Aún hay tiempo, dijo con una sonrisa tímida, como si estuviera esperando que él diera el paso correcto. Mash no dijo nada más. Solo dio un paso hacia ella, cruzando la distancia que había existido entre ellos. En ese momento, supo que había tomado la decisión correcta. No importaba el pasado, no importaba lo que había perdido. Lo único que importaba era el momento presente, el ahora. Y con Laura a su lado, podía enfrentarlo todo. Capítulo 4. El regreso. Mash se quedó quieto frente a Laura, como si el tiempo hubiera dejado de existir. El ruido de la ciudad. Las personas que caminaban a su alrededor, todo parecía desvanecerse mientras se centraba en ella. Su rostro, que hacía tanto tiempo no veía, lo llenaba de una mezcla de paz y tristeza. Sentía que por fin había llegado al lugar al que siempre había pertenecido, pero al mismo tiempo, el peso del pasado lo seguía acompañando. ¿Y ahora qué?, preguntó Mash, casi en un susurro, sus palabras cargadas de emoción. ¿Cómo comenzamos de nuevo después de tanto tiempo? Laura lo miró fijamente, con una expresión seria pero llena de comprensión. No podemos comenzar de nuevo, Mash. Eso es algo que no podemos controlar. Pero podemos empezar a sanar lo que se rompió, paso a paso. Mash sintió como una ligera brisa tocaba su rostro, como si la ciudad misma le diera la bienvenida. Había algo tan familiar en este lugar, algo que lo hacía sentirse a casa, a pesar de la angustia que todavía rondaba en su pecho. Él había corrido, había huido, pero este momento, esta decisión, lo estaba liberando. Lo único que podemos hacer es seguir adelante, continuó Laura, dando un paso hacia él. No podemos deshacer lo que hicimos, Mash, pero podemos crear algo nuevo a partir de lo que tenemos ahora. Mash miró a Laura, sintiendo por primera vez una sensación de paz. No necesitaba las respuestas a todas las preguntas. No necesitaba tener todo resuelto de inmediato. Lo único que necesitaba era estar allí, en ese momento, con ella. Te he estado esperando, dijo Laura suavemente, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y añoranza. Mash se acercó, más lento que antes, como si cada paso fuera una reafirmación de la decisión que había tomado. Y yo también te he estado esperando. El silencio entre ellos no fue incómodo, sino más bien un vacío que necesitaban llenar, un vacío que solo podía ser llenado por el tiempo y las decisiones que tomarían juntos a partir de ese momento. Mash extendió su mano hacia Laura, quien la tomó sin dudar. Cuando sus dedos se entrelazaron, una sensación de calidez y conexión lo invadió, como si todos los pedazos de su vida finalmente encallaran.
Este era el comienzo de algo nuevo, no un nuevo comienzo, pero sí una nueva forma de ser. Una forma en la que ya no huiría de lo que había hecho, ni de lo que podía hacer. El futuro no está escrito, dijo Laura, su voz suave pero firme. El pasado solo tiene el poder que le damos. Y ahora, lo que tenemos es un futuro lleno de posibilidades. Masha sintió lentamente, sintiendo que las palabras de Laura resonaban en su interior. Ella tenía razón. Había sido un prisionero de sus decisiones, pero ahora entendía que el verdadero poder residía en la capacidad de cambiar el rumbo, de no seguir viviendo en los errores cometidos, sino de aprender de ellos y seguir adelante. Miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. Era una imagen perfecta de lo que él también podía ser, algo que, aunque había sido oscurecido por las sombras de la duda y el miedo, ahora podía brillar con la luz de nuevas oportunidades. Vamos a hacerlo, dijo Mash, con una determinación renovada. Vamos a enfrentarlo, juntos. Laura sonrió, y por fin, después de todo este tiempo, Mash sintió que había encontrado su lugar. No solo con Laura, sino consigo mismo. El miedo ya no lo controlaba. No más huir. No más dudas. Solo el ahora, solo lo que podía construir a partir de ese momento. Y mientras caminaban juntos hacia el atardecer, Mash supo que este era el verdadero comienzo de su vida. Capítulo final, el camino elegido. Mash caminó junto a Laura, cada paso más firme que el anterior, cada uno acercándolos a un futuro que, por fin, sentían propio. El sol ya se había ocultado, pero la luz dorada que iluminaba las calles de Barcelona seguía envolviéndolos, reflejando el renacer que ambos sentían. La ciudad seguía a su alrededor, viva y vibrante, y por primera vez en mucho tiempo, Mash no sentía miedo de lo que vendría. Había enfrentado su pasado, y aunque las sombras aún acechaban en la distancia, ya no tenía poder sobre él. La decisión de enfrentar sus miedos, de no dejar que el arrepentimiento lo definiera, lo había liberado de las cadenas invisibles que lo ataban. Ya no tenía que seguir corriendo. La vida nunca es fácil, dijo Laura, rompiendo el silencio mientras caminaba. Pero cuando decidimos no vivir bajo el peso del miedo, algo cambia. Mash la miró, y por primera vez, sus palabras no sonaron como una carga, sino como una verdad que había descubierto por sí mismo. La vida no iba a ser perfecta, ni sus decisiones iban a ser siempre las mejores, pero la libertad de elegir y de aprender de sus errores era lo que realmente importaba. ¿Sabes?, dijo Mash, con una sonrisa tímida. Creo que finalmente estoy listo para lo que venga. Laura lo miró con una sonrisa suave, la misma que había visto en la cafetería años atrás, pero esta vez sin la tristeza ni la duda que la acompañaban antes. Eso es todo lo que necesitamos. Estar listos para lo que venga, sin importar cómo se vea. Mash pensó en todas las veces que había evitado enfrentar la verdad, las veces que había preferido correr. Pero ahora, con cada paso que daba, sentía que el peso de esos momentos se desvanecía. Había tomado las riendas de su vida, y aunque el futuro seguía siendo incierto, ya no lo temía. La ciudad parecía más luminosa, más acogedora de lo que jamás había sido. Cada rincón que antes parecía distante y frío ahora estaba lleno de posibilidades. Sabía que, con Laura a su lado, tendría el valor de enfrentarse a lo que viniera, sin importar cuán difícil fuera. Y si alguna vez dudaba, siempre habría una segunda oportunidad para elegir, porque la vida no era una prueba, sino una serie de decisiones que podían cambiar con cada amanecer. La prueba ha terminado, pensó Mash, mientras miraba hacia el horizonte. Pero el verdadero desafío es vivir sin miedo. Y con esa certeza, dio otro paso hacia el futuro. Hacia el lugar donde realmente pertenecía. Fin.